Hoy vamos a continuar con el sistema digestivo. Vamos a hablar del intestino delgado. El intestino delgado que consta de dos porciones. Una porción fija, que es el duodeno, y una porción móvil, que es el yeyuno y el ilion, como estamos viendo en la imagen. Y para poder visualizar al duodeno tenemos que retirar estas estructuras. Así que vamos a quitar intestino grueso, intestino delgado. Una vez que ya retiramos, vamos a poder observar al duodeno. El duodeno se encuentra interpuesta entre el estómago y el yeyuno, y es la parte inicial de lo que es el intestino delgado. Se extiende desde el píloro hasta la flexura duodeno-yeyunal, también conocido como ángulo de Treitz. El duodeno tiene 4 porciones. Vamos a ver la primera porción, que es la porción superior, la segunda porción, que es la descendente, la tercera porción, que es la horizontal, y la cuarta porción es la ascendente. El duodeno tiene la forma de un anillo incompleto en forma de la letra C, como el autor Charlie. Está dispuesto alrededor de esta estructura. ¿Y qué es esto? Es la cabeza del páncreas. Por eso al duodeno se le conoce como marco duodenal. ¿Por qué? Porque le rodea prácticamente a la cabeza del páncreas. La primera porción del duodeno se encuentra a nivel de la vértebra lumbar número 1. Se dirige en forma oblicua, como estamos viendo aquí, hacia arriba, hacia la derecha y hacia atrás. Se extiende desde el píloro hasta el cuello de la vesícula biliar. Para poder visualizar mejor vamos a retirar la vesícula biliar. Así tenemos que esto es la primera porción del duodeno. Vemos su dirección hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha. Esta primera porción del duodeno en su parte inicial presenta un abultamiento, que es la ampolla duodenal o bulbo duodenal. Hay que saber que esta es la única parte del duodeno que se encuentra peritonizado completamente. El resto solamente posee peritoneo por su cara anterior. La segunda porción del duodeno o porción descendente forma con la primera porción esta flexura, que es la flexura superior del duodeno. Así tenemos que la segunda porción es vertical, es la porción descendente, y se ubica a nivel de entre la vértebra lumbar 1 hasta la vértebra lumbar número 4. Y esta segunda porción es importante, ¿por qué? Porque va a recibir a los conductos colédoco y el conducto pancreático. Para poder visualizar hay que extraer a lo que es el páncreas. Vamos a hacerlo transparente y aquí estamos observando que en la cara posteromedial de la segunda porción del duodeno está llegando esta estructura en color verde, es el colédoco, y esta estructura que estamos viendo aquí es el conducto pancreático principal. Aquí recibe entonces los dos conductos, y como verán en la parte superior a la llegada de estos dos conductos se encuentra la llegada de otro pequeño conducto pancreático. Este es el conducto pancreático accesorio de Santorini, y este es el conducto pancreático principal de Wirsum. Aquí vemos cómo llega al duodeno. Si nosotros observamos por dentro del duodeno, vamos a ver que los orificios
donde llegan estos conductos pancreáticos, el conducto pancreático principal y el conducto colédoco, se denominan carúnculas o papilas duodenales. En la llegada del colédoco y el conducto pancreático principal se conoce como papila duodenal mayor, y en la llegada del conducto pancreático accesorio se conoce como papila duodenal menor. También tiene sus otros nombres, como la papila duodenal mayor se denomina carúncula mayor y la papila duodenal menor se denomina carúncula menor. Al realizar un corte en la segunda porción del duodeno, podemos observar estas sobrelevaciones. Justamente son las papilas duodenales. Esta es la papila duodenal mayor y esta es la papila duodenal menor, conocidas también por sus otros nombres, la carúncula mayor y la carúncula menor. Pero ¿qué significan esas sobrelevaciones? Significa que llega un conducto. Vamos a ver, en la carúncula mayor desemboca el conducto colédoco junto con el conducto pancreático principal. Y en la carúncula menor desemboca el conducto pancreático accesorio. Recordemos que estas sobrelevaciones, estas carúnculas, encontramos en la cara posteromedial de la segunda porción del duodeno. Entonces, tenemos la carúncula mayor, la carúncula menor. Nos situamos ahora aquí, donde observamos mucho más de cerca. Hay que conocer que la ampolla de Vater o ampolla hepatopancreática es la unión del conducto colédoco con el conducto pancreático principal. Ellos dos se unen y forman un solo conducto, que es la ampolla de Vater, o también se le conoce como ampolla hepatopancreático o conducto hepatopancreático. Tiene varios nombres. A esta ampolla de Vater la encontramos en el espesor de la segunda porción del duodeno. Y esta ampolla es lo que se abre donde, ¿cómo se llama esta estructura? Dijimos la carúncula mayor. Así es. Bueno, nosotros sabemos que la bilis viene por el conducto colédoco y el jugo pancreático por el conducto pancreático, para finalmente salir en la luz del duodeno. Pero esto es regulado gracias a los esfínteres. Como vemos, el esfínter está formado por músculo liso, como estamos viendo en esta imagen, que le rodea los conductos. Y tenemos tres específicamente. Uno, que es el esfínter biliar, que le rodea el conducto colédoco. El otro es el esfínter pancreático, que le recubre al conducto pancreático. Y otro es el esfínter hepatopancreático, o también conocido como esfínter de Oddi, que le rodea a la ampolla hepatopancreática. ¿Esto qué hace? Esto regula la secreción tanto ya sea de bilis o del jugo pancreático hacia el duodeno, como también evita el reflujo del contenido del duodeno hacia dichos conductos. Ahora vamos a hablar de la tercera porción del duodeno, que es la porción horizontal. La tercera porción forma con la segunda porción esta flexura, que es la flexura inferior del duodeno. Esta tercera porción del duodeno pasa por delante de la vértebra lumbar número 3 o vértebra lumbar número 4, pero pasa por detrás de estas estructuras, que son la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica superior. En esta región, como vamos a poder ver, la tercera porción del duodeno se encuentra contenido en esta pinza que se forma gracias a la aorta que se encuentra
hacia atrás y la arteria mesentérica superior hacia adelante. Esto forma una pinza, que es la pinza vascular aórtico mesentérico, también conocido como compás de Wilkie. Entonces, tenemos la tercera porción del duodeno en la pinza aórtico mesentérico. Como estamos viendo aquí. Aquí faltan estructuras que podemos colocar. Aquí yo pude colocar el páncreas en forma transparente, pero también esta pequeña porción del páncreas, que es el proceso unciforme del páncreas, está también contenida en la pinza aórtico mesentérico, como también una vena que no estamos pudiendo observar aquí, que es la vena renal izquierda. Y finalmente tenemos esta pequeña porción del duodeno, que es la cuarta porción, que es la porción ascendente, que se dirige hacia arriba, hacia la izquierda y hacia atrás. Esto se encuentra, o sea, llega hasta al nivel de la vértebra lumbar número 2 aproximadamente, y va a formar con el yeyuno la flexura duodeno-yeyunal o ángulo duodeno-yeyunal, o también conocido como ángulo de Treitz. En este ángulo duodeno-yeyunal vamos a encontrar un músculo, que es el músculo de Treitz o músculo suspensor del duodeno, que se inserta justamente en este ángulo y se dirige hacia el pilar izquierdo del diafragma. Aquí estamos viendo al duodeno. Podemos apreciar que esto es el píloro, el esfínter pilórico. Entonces esto constituye la primera porción del duodeno, la segunda porción donde observamos las carúnculas, la tercera porción y la cuarta porción del duodeno. Recordemos que la cuarta porción del duodeno se continúa con el yeyuno, formando lo que es el ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Treitz. A este nivel nosotros vamos a encontrar un músculo, el músculo suspensorio del duodeno o músculo de Treitz, que se inserta en este ángulo y lo une con el pilar principal izquierdo del diafragma. Ahora vamos a hablar de la irrigación del duodeno. Bueno, ¿qué arterias irrigan al duodeno? Primeramente hay que conocer que se forman dos arcos. Un arco anterior, como ven, esto es un arco anterior, y un arco posterior. Entonces, tenemos dos arcos, anterior y posterior. Tanto el arco anterior como el arco posterior se forman gracias a la anastomosis de dos arterias. Primero vamos a hablar del arco anterior. El arco anterior se forman gracias a la unión de la arteria pancreato-duodenal superior anterior y la arteria pancreato-duodenal inferior anterior. Vamos a ver, para mejor entendimiento, vamos a ver de dónde se originan estas arterias. Recordemos, aquí tenemos la aorta abdominal. Inicia el tronco celíaco. El tronco celíaco origina tres ramas. Dos que se dirigen hacia el lado izquierdo y uno que se dirige hacia el lado derecho. ¿Se recuerdan? Los que se dirigen hacia el lado izquierdo son la gástrica izquierda y la esplénica. Y el que se dirige hacia el lado derecho es la hepática común. La hepática común, una vez que origina la arteria gastroduodenal, también origina a la arteria hepática propia. Justamente son sus dos ramas terminales. Y la arteria gastroduodenal desciende y se ubica posteriormente a la primera porción del duodeno. Y es aquí donde va a originar una rama colateral. Esta es una rama colateral. Después hablaremos de esta rama colateral.
Sigue descendiendo la arteria gastroduodenal y originan sus dos ramas terminales. ¿Cuáles son? La gastroepiploica derecha, o también conocida como gastroomental derecha, y la arteria pancreatoduodenal superior anterior. Aquí vemos entonces el arco anterior que se forma gracias a la unión de dos arterias. La pancreatoduodenal superior anterior, rama de qué arteria dijimos, es rama terminal de la arteria gastroduodenal. Y esta arteria pancreatoduodenal superior anterior se une con la pancreatoduodenal inferior anterior. ¿Y dónde nace esta arteria? Nace a partir de este tronco común, como están viendo aquí. Este ya saben qué es. Forma una pinza aquí. Es la arteria mesentérica superior. Una de sus ramas es un tronco común. Es el tronco de las pancreatoduodenales. Este tronco origina dos arterias. Esta arteria que estamos viendo aquí es la arteria pancreatoduodenal inferior anterior. Así tenemos el arco anterior, formado por la pancreatoduodenal superior anterior y la pancreatoduodenal inferior anterior. La arteria pancreatoduodenal superior anterior es rama terminal de la arteria gastroduodenal y la arteria pancreatoduodenal inferior anterior es rama de la arteria mesentérica superior. Así tenemos nuestro arco anterior. Y el arco posterior, ¿cómo se origina? Vamos hacia la parte posterior. Este es el arco posterior. Se origina por la unión de dos arterias también, la pancreatoduodenal superior posterior y la pancreatoduodenal inferior posterior. Vemos arteria gastroduodenal, sus dos ramas terminales, y ya sabemos cuáles son. Y esta es una rama colateral. Entonces, la arteria pancreatoduodenal superior posterior es una rama colateral de la arteria gastroduodenal y se une con la pancreatoduodenal inferior posterior, que es una rama de ¿quién? De la arteria mesentérica superior, porque la arteria mesentérica superior origina un tronco común que va a originar la pancreatoduodenal inferior anterior y la pancreatoduodenal inferior posterior. Aquí vemos el arco posterior. Y estos dos arcos van a enviar numerosas ramificaciones para la irrigación tanto para el duodeno y la cabeza del páncreas. Aquí estamos viendo en una vista anterior la irrigación del duodeno y aquí en una vista posterior. Esto es para asegurar el aprendizaje. Aquí tenemos el tronco celíaco. Tiene dos ramas izquierdas que son la gástrica izquierda y la esplénica, y una sola rama derecha que es la arteria hepática común. La arteria hepática común origina sus dos ramas terminales. ¿Cuáles son? La hepática propia y la arteria gastroduodenal. La arteria gastroduodenal. Esta arteria gastroduodenal cruza la cara posterior de la primera porción del duodeno. Aquí fue cortado la primera porción del duodeno, así estamos viendo la totalidad de la arteria gastroduodenal. Por su trayectoria, esta arteria origina varias colaterales y finalmente origina su rama terminal a este nivel. Sus dos ramas terminales, ¿cuáles son? Aquí la arteria que está cortada es la arteria gastroepiploica derecha y esta es la arteria pancreatoduodenal superior anterior. Vamos a pintar en color amarillo para no perderlo de vista. Entonces, esto es la arteria pancreatoduodenal superior anterior. Recordemos que la irrigación del duodeno es a través de dos arcos, el arco anterior y el arco posterior. El arco anterior
se forma gracias a la unión, a la anastomosis de dos arterias, y una de ellas es la arteria pancreatoduodenal superior anterior, que es rama terminal de la gastroduodenal. ¿Con qué arteria se anastomosa? Ahora vamos a decir. Aquí estamos viendo el nacimiento de la arteria mesentérica superior, que origina una rama colateral, que es este. ¿Están viendo? Y a colocar en color verde. Aquí. Este es el tronco de las pancreatoduodenales. Como sabemos en anatomía, un tronco origina varias arterias. Y una de las arterias que origina es esta. A ver, voy a colocar en color azul. Esta es la arteria pancreatoduodenal inferior anterior. Entonces, arteria pancreatoduodenal inferior anterior se anastomosa con la arteria pancreatoduodenal superior anterior. Superior anterior e inferior anterior. Entonces, para asegurar que haya quedado bien claro, el arco anterior en la irrigación del duodeno está formado por la unión de la arteria pancreatoduodenal superior anterior y la arteria pancreatoduodenal inferior anterior. La superior anterior colateral de la gastroduodenal, rama terminal de la gastroduodenal. Y la inferior anterior es una rama que origina el tronco de las pancreatoduodenales. Así tenemos el arco anterior. Voy a borrar todo esto. Aquí. Y ahora vamos a ver el arco posterior. El arco posterior también está unido gracias a la unión de dos arterias. La arteria pancreatoduodenal superior posterior y la inferior posterior. Y vamos a ver. La inferior posterior es esta. Esta es la inferior posterior en color amarillo. La inferior posterior es una rama colateral de la arteria gastroduodenal. Aquí se origina la arteria pancreatoduodenal superior posterior. Estas ramitas que están observando son para la irrigación en forma directa de la primera porción del duodeno. Entonces, esta es la arteria pancreatoduodenal superior posterior, rama colateral de la arteria gastroduodenal. Y como vimos, aquí en color verde es el tronco de las pancreatoduodenales. Este tronco origina nada más dos arterias. Ya hablamos de una de sus ramas, que es justamente esta. Ya hablamos de esta, que forma parte del arco anterior, y la otra arteria forma parte del arco posterior, que es aquí. Voy a colorear en color azul. Esta es la arteria pancreatoduodenal inferior posterior, y esta se anastomosa con la arteria pancreatoduodenal superior posterior, formando así el arco posterior. Y como ven, estos arcos envían numerosas arterias más pequeñas para la irrigación correspondiente del duodeno y el páncreas, específicamente la cabeza del páncreas. En esta vista posterior es mucho más evidente. Aquí tenemos a la arteria hepática común originando a la arteria hepática propia y la arteria gastroduodenal. La arteria gastroduodenal origina su rama colateral, que es esta, la arteria pancreatoduodenal superior posterior, que se anastomosa con esta arteria, que es la arteria pancreatoduodenal
inferior posterior. Vamos a colorear en formas distintas. En amarillo la superior posterior y en azul la inferior posterior, simplemente para delimitar. Y aquí vemos una relación importante, así que voy a borrar, y la relación es la siguiente. Este es el conducto colédoco, que desciende también por detrás de la primera porción del duodeno, y existe una relación importante con la arteria pancreatoduodenal superior posterior. Ven que esta arteria, la pancreatoduodenal superior posterior, cruza por delante del colédoco, por delante, y después se sitúa otra vez hacia la parte posterior. Es como si le diera el brazo al colédoco. Es importante conocer esta relación. A veces es una pregunta de examen. En cuanto a las venas, también vamos a tener dos arcos pancreatoduodenales, el arco anterior e inferior y el arco posterior y superior, pero esto es más variable. Por ejemplo, en esta imagen 3D esquemática no coincide con nuestro libro base. Nuestro libro base, el arco anterior e inferior desemboca justamente en el tronco gastrocólico de Henle. Este sería el tronco gastrocólico de Henle. Después tenemos el arco posterior y superior, que se tenía que encontrar un poco más arriba, a este nivel, que desemboca en la vena porta y en la vena mesentérica superior. Pero aquí estamos pudiendo observar que tanto el arco anterior y posterior se encuentran en el mismo nivel, pero nuestra bibliografía es diferente. Entonces, el arco anterior e inferior, las venas desembocan en el tronco gastrocólico de Henle, y el arco posterior y superior desemboca en la vena mesentérica superior y en la vena porta. Aquí, para refrescar la memoria en cuanto a la parte venosa, aquí este esquema es mucho más fiel a lo que se encuentra en nuestro libro de base. En cuanto a la circulación venosa, también tenemos dos arcos, el arco anterior inferior, que es esta, y el arco superior posterior, que es este. Como verán, son dos arcos, ¿verdad? Solo que este se encuentra posterior y un poco más arriba, un poco más superior respecto al primer arco. Por eso sus nombres: arco venoso anterior inferior y arco venoso posterior superior. Como verán, el arco venoso anterior inferior se encuentra desembocando en la vena mesentérica superior y en el tronco gastrocólico de Henle, que es este. Mientras que el arco posterior y superior se encuentra desembocando en la vena mesentérica superior y en la vena porta, así como nos dice el libro de Latarjet. Y de manera complementaria les dejo este video donde vamos a poder apreciar en imágenes reales. Continuemos el trayecto a través del tubo gastrointestinal con la observación del intestino delgado, compuesto por el duodeno, el yeyuno y el íleon. El duodeno constituye la primera parte del intestino delgado. Es también el más difícil de ver porque son muchas las estructuras anatómicas que hay por delante del mismo. Para visualizarlo, emplearemos una disección en la cual se han retirado las costillas inferiores que se encontraban aquí. Del mismo modo, se han retirado el lóbulo izquierdo del hígado, el omento mayor y el colon. Aquí puede observarse el duodeno, que se origina aquí y finaliza aquí. El duodeno está parcialmente escondido por la raíz del mesenterio, que es la inserción peritoneal del yeyuno íleon.
Para una observación completa del duodeno, se retiran el mesenterio y el yeyuno íleon. El duodeno comienza en el píloro pasando hacia arriba y a la derecha. Después rota casi un círculo completo y termina aquí, en su unión marcadamente angulada con el yeyuno, la flexura o unión duodeno-yeyunal. Esta tonalidad de aquí arriba se debe a una coloración post-mortem provocada por la bilis en la vesícula biliar. A menudo se divide el duodeno en 4 partes, numeradas del 1 al 4. La cara interior de la curva del duodeno está ocupada en su mayor parte por esta estructura, la cabeza del páncreas, la cual observaremos más tarde. El conducto o conductos pancreáticos que yacen en el interior del páncreas junto con el colédoco drenan en la segunda porción del duodeno. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima.